Hablemos un poco de la transformación que deberían de estar haciendo los clubes a nivel nacional. El año pasado, un año atípico, un año diferente. La pandemia ha hecho que las mismas empresas también aceleraran un poco esa transformación, las que pudieron, las que quisieron y las que tienen voluntad. Los clubes de fútbol, que son marcas deportivas, deberían de también emular ese tipo de tendencia, José. Sí, claro. Bueno, todo tipo de institución, todo tipo de empresa, esta pandemia abrió una oportunidad, una ventana de posibilidades y como dijiste, forzó a muchas empresas a dar ese paso que muchas veces tenían en los planes comerciales, en los planes de visión de futuro, pero que normalmente se posponen, ¿verdad? Quiero hacer una transformación al modelo de negocio, quiero digitalizarme más y ese tipo de cosas que siempre terminan posponiéndose, y esta pandemia abrió esa ventana de oportunidad para las empresas que decidieron así hacerlo para adelantar y dar pasos. Se dice que la transformación digital en este año tuvo un avance de 10 años, lo que se ¡Wow! esperaba hacer en 10 años. ¡Qué acelerado! Sí, claro. Se ha virtualizado mucho la experiencia, puestos que no se imaginaban teletrabajables hace 2 o 3 años, hoy lo son. Tuvimos que acostumbrarnos a tener reuniones virtuales, a tener clases virtuales, y lo más interesante de eso, Javier, José, es que eso no tiene reversión. Volveremos a una realidad diferente, pero los gustos y las formas de interactuar cambiaron y cambiaron permanentemente. ¿En qué se están quedando los clubes? ¿Cree usted que podría ser una buena estrategia para ir avanzando en esas nuevas tendencias? Claro, es que, vamos a ver, ya hoy las experiencias que se tienen que brindar a los clientes, a los aficionados, ya el aficionado del fútbol no solo lo mide contra el fútbol, sino que lo mide contra las experiencias que tengo yo en mi plataforma bancaria, que tengo yo en mi plataforma de streaming, y quiero que el equipo que yo siga me dé esa misma experiencia. Entonces, si los equipos de fútbol no están tomando pasos para modificar esa experiencia, se están quedando. Es competir contra el entretenimiento de General, otros, en en general. general. Ya hoy, ¿en qué se ha avanzado muchísimo? Geolocalización, virtualización, todo ese tipo de cosas hoy permiten tener, por ejemplo, aquel app tonto que tuve yo hace 5 años, ¿verdad? Que era un app que era para ver yo la alineación del equipo nada más. Hoy me permite tener un app interactivo. Yo un día de eso estaba viendo un partido de Tigres, y Tigres le dice a todos los aficionados, a los 30,000 aficionados que hay en el estadio, este es el momento de la Tigre señal. Ese es el momento de la tigre señal. Sí, la gente se mete al app de Tigres, aprieta Tigre señal y los teléfonos empiezan así. Y hacen figuras, y hacen de todo el tema. Eso es una experiencia interactiva, ¿verdad? Yo, junto con el aficionado, estoy generando una experiencia. Hay una serie de cosas. Empieza a llover en el Yankee Stadium y te dicen, no se vaya de aquí, tranquilo. Debajo de su asiento hay una capa, póngasela. Experiencia del cliente. El del US Open que me habías contado. Bueno, en el abierto de tenis de los Estados Unidos, hay una bolsita en el asiento cuando llegas y ves un micrófono, te lo pones de una marca de tarjetas de crédito, y resulta que es un micrófono que permite hacer dinámicas interactivas con el aficionado. Te narran el partido, te dicen levántese, siéntese, viene esto, usted lo cambia de idioma. Ese aparatito no cuesta $1 en China, ¿verdad? Y patrocinado. Y patrocinado tras de eso. Posiblemente pagaron para poder ponerlo, más bien. Entonces son el tipo de cosas que permiten generar una experiencia distinta. Desde que el aficionado recibe información del próximo partido, porque a veces mapeamos la experiencia a partir de que el cliente, el aficionado, la persona pone un pie donde nosotros, y resulta que la experiencia tiene que nacer desde que él recibe información, desde que tiene la necesidad o el gusto de comprar, desde que se accesa para comprar, desde que me visita y sigue
hasta que se va. O sea, el seguimiento postventa, el post-experiencia. En ese tipo de cosas, Javier, José, creo que nos falta muchísimo. Y nos falta, para empezar, darle el valor que eso tiene. Porque creo que nace ahí el problema, no le damos valor. Ahí ahora se habla mucho de que, bueno, obviamente por razones de la pandemia y evitar aglomeraciones, que ya la gente va a quedar como con ese susto o sea, esto nos va a costar mucho tiempo asimilarlo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no estar usted en su asiento? Por eso se habla siempre de tener siempre los asientos debidamente numerados. Si vos estás en el 3B, para ponerte un ejemplo, y puedes perfectamente ordenar tus refrescos y tu pizza o lo que vayas a comer para que te lo vengan a dejar directamente a tu asiento, ¿verdad? O inclusive, ¿por qué no? Comprarte una camisa oficial en la tienda y te la vienen y te la dejan. Sin tener que ir a hacer filas ni meterse en la tienda un gran rato, ¿verdad? Y por qué no, obviamente vamos a tener un aumento de las ventas significativo con este tipo de servicios. Pero bueno, eso es un gran punto. Por eso hablábamos de geolocalización, lo que la geolocalización permite. Primero, yo no tengo que ir, porque uno pretende que todo el mundo conoce el estadio de pies a cabeza, pero no es así. Lo primero que debería decirme la geolocalización es cómo llegar al estadio fácil. ¿Dónde está mi espacio de parqueo? ¿Dónde está mi silla? Una vez que estoy ahí, ¿cuál herramienta hoy en el país le permite a las personas que están en el Nacional, o en el Saprissa, o en el Estadio de Alajuela, saber cuántos amigos míos hoy están en el estadio? Qué bueno. Resulta que allá está Jorge y resulta que mi sobrino está allá y yo no sabía. Resulta que esa socialización que permite la geolocalización hoy se puede hacer. Resulta que yo voy saliendo de Romuser para el estadio, si yo viviera ahí, y me puedo llevar a alguien que dice en la red social que permite esa herramienta, voy saliendo para el estadio, voy por esa ruta. Ve donde se vuelve desde la ruta, desde el inicio, toda una experiencia. Usted cuando va a un partido al Yankee Stadium, la experiencia no empieza en el Yankee Stadium, usted va en el metro con toda una experiencia, con gente vestida, cambiada, con micrófonos, con esto, desde que usted compra el guante, aquel grandote y el sombrero, cada vez que usted va a un partido de esos, vive una experiencia diferente. Claro. Y ahí es donde tenemos esa oportunidad. Y eso por decir geolocalización. En el último concierto, por ejemplo, de YouTube, en vez de tener 3 camarógrafos en diferentes partes o 5 camarógrafos en diferentes partes del estadio, le dieron internet de alta velocidad a toda la gente que está compartiendo el concierto y la pantalla gigante está transmitiendo las pantallas de la gente, ¿verdad? Se llama Webcam Experience. Y entonces resulta que en pantalla lo que se está viendo es lo que la gente está viendo en su teléfono, la gente que está grabando el concierto, viendo partes del concierto. Entonces se vuelve interactivo y usted va a ver tomas que nadie más puede ver, porque el que está en primera fila y está viendo a Bono cantando, está viéndolo de una toma súper especial y entonces van cambiando. Usted se imagina en un estadio poder hacer eso y que la gente esté viendo diferentes cosas, un montón de jugadas y cosas que se le pasan hoy a los camarógrafos de televisión, eso podrían perfectamente estarlo captando teléfonos. Entonces, si hablamos de virtualización, si hablamos de webcam, si hablamos de geolocalización, permiten una gran cantidad de interactividad y ahí podemos empezar a hacer grandes cosas. ¿Qué falta? ¿Voluntad, ideas o recursos? Lo primero que falta es visión para poder darle a esto la importancia requerida. Porque Es ignorancia, entonces. No, yo no diría que es eso, porque vamos a ver, algo que ha tenido el fútbol en los últimos años es que ha ido llegando gente cada vez más preparada, cada vez tenemos gente que domina otros ámbitos y demás. Lo que sí es que hay que darle una visión a lo que se quiere hacer para empezar a investigar. Tal vez para uno pueda ser más fácil, yo trabajo en banca y en la banca este tipo de cosas se viven todos los días. Es muy normal. Porque si algo tiene el negocio bancario es que todos vendemos cosas muy parecidas y tenemos que diferenciarnos por este tipo de cosas. Entonces, lo primero que hay que es darle la visión
montar eso como un eje estratégico y a partir de ahí empezar a darle importancia. A veces es más importante dedicarle $20,000, $15,000 mensuales eso a quitarle a aquel jugador al equipo de enfrente. Si yo hoy invierto en esto, posiblemente dentro de 5 años yo voy a poder estar haciendo mucho más negocio que el que hago hoy. Porque esto genera negocio. Porque usted dice, bueno, ¿y qué me va a generar la experiencia del cliente? ¿Qué le va a generar el no hacerlo? Porque se le van a ir los clientes. La gente está cambiando, se compite con otro tipo de entretenimiento y si usted no cambia y si usted no visualiza eso, dentro de 5 años va a tener estadios vacíos. Interesante ese punto, ¿verdad? Porque quiere decir que quieran o no quieran, tienen que ingresar a ese tipo de tendencias, a la nueva cultura de negocios que se está dando en el mundo y que se le exige de alguna forma aplicar todas estas herramientas tecnológicas que lejos de ser un gasto o una inversión, al final lo que te va a dejar es mucho más recursos, ¿verdad? Claro, no se hace esto para gastar, se hace porque en el momento que yo pongo estas herramientas y empiezo a generar experiencia, yo empiezo a pescar. Y empiezo a pescar, ¿qué es lo más importante que yo puedo pescar? Los datos. Y a partir de ahí es donde yo empiezo, cuando la persona accesa al app, Claro. cuando la persona accesa a la web, cuando yo le doy acceso a la Wi-Fi de alta velocidad del estadio, le estoy pidiendo un dato. Y a partir de ese momento en que yo recibo y tengo esa minería de datos y puedo empezar a trabajar Big Data y inteligencia artificial y ese tipo de cosas que los datos nos permiten, es donde ya yo puedo empezar a administrar el ciclo de vida del cliente, el value person, cuál es mi cliente hoy, el más potencial, el que me deja más negocio, pero cuál es el que me podría dejar más negocio a futuro. Cómo yo hoy incremento la adquisición, la venta cruzada, cómo manejo los planes de lealtad, cómo yo premio a esa persona que viene 4 o 5 veces al estadio a llevar agua de noche los miércoles y resulta que cuando viene la final no puede conseguir entradas. Ahí es donde ya yo empiezo a recibir esos datos, empiezo a hacer inteligencia comercial para que esa inversión me empiece a generar negocio. Y esos departamentos en un club, no sé la estructura interna de un club, tal vez me puedas ayudar ahí, José. ¿Qué departamento debería manejar eso? ¿Mercadeo o...? Sí, siempre son áreas adjuntas normalmente, ¿verdad? Porque cada lugar tiene su estructura. Pero siempre son muy ligadas al área comercial, porque dicen, Al área comercial, ok. Claro, porque dicen que gestiona mejor el que le chima el zapato. ¿Y a quién le chima el zapato? Ya, el área comercial es el que tiene que vender. Claro. O el que deja percibir recursos y no vende. Es el área comercial el que normalmente va a poder liderar este tipo de posibilidades, de sacarle provecho, de entenderlas y a partir de ahí empezar a generar el nuevo negocio. Ok. Ok, lógicamente respaldado con una junta directiva que también comparta esa visión o que esté dando el liderazgo de esa visión para que el resto de la estructura vaya acorde a lo que ellos están pensando, ¿no? No puede ser un esfuerzo aislado, Sí. Tiene que ser un esfuerzo, le decía a José ahora, que inclusive tiene que sobrepasar a la propia institución, ¿verdad? Hay esfuerzos de estos que tienen que ser dirigidos desde la UNAFUT, porque hay herramientas de estas que se pueden compartir, ¿verdad? El hacer minería de datos también requiere algún tipo de software especializado y ese tipo de inversiones se pueden hacer en conjunto, porque el fútbol permite colaboraciones. Normalmente mi cliente, que es el aficionado, no es tu cliente, porque el mío es el alajuelense y el tuyo es el sapricista. Entonces realmente no nos quitamos negocios, sino que podemos hacer negocio en conjunto. Y ahí ya empezamos por lo que es botar los paradigmas, de poder trabajar en conjunto con la competencia. Muy bien, estamos conversando con el especialista en transformación comercial, José Joaquín Vargas. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Ya regresamos aquí por el negocio del fútbol.